Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de breves reflexiones a bocajarro. Voy a ser breve, pero no sé todo lo breve que voy a ser. Quiero sintetizar algo que ya hablé en dos programas, hace muchos programas, y quiero fusionar toda esa información en un vídeo, a ser posible, cortito, muy cortito. En mis programas, a ver, aquí me he traído... En el capítulo 21 sobre la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, y el capítulo 24, Consenso de Washington, que duraban lo que duran para personas a las que, para cualquiera de vosotras y vosotros a los que os interesa profundizar en estos temas. Pero quiero hacer un resumen concentrado, dado el tiempo tan dramático y terrible que estamos viviendo todas y todos con los fascismos que emergieron en Europa y que el próximo domingo todo el fascismo nazi o nal español se va a dar cita en Colón. Sería muy interesante que ese día los taxistas se manifestaran con sus taxis en Colón. Sería muy interesante, ¿no? Bueno, paso ya a resumir, porque quiero hablaros de una estructura, la auténtica estructura que ha creado las condiciones de miseria, de desesperación, de sufrimiento, de angustia, de muerte, no solo en el reino feudal de las Españas. Todo esto se realizó y puso en práctica en América Central, América Latina, en países africanos, para experimentar cuáles eran los resultados. Posteriormente los trajeron a Irlanda, Grecia, Italia y Portugal, lo que puede ser considerado en Europa el culo de Europa. Y bueno, ahora ya pues, los chalecos amarillos de Francia, de París, pues tienen otro nivel político-cultural, otro nivel cultural y político y social, otro tipo de conciencia. Tienen muy frescas, muy vivas su conciencia de clase social, su conciencia de clase. Aquí nos dormimos en los laureles. La tuvieron muy bien, muy fresca, muy viva nuestros abuelos y bisabuelos, y después durante 40 años más 40 años de esta mafio-mamocracia, bueno, pues nos creímos que pertenecíamos a una clase media burguesa, y así estamos, como estamos. En el 23 de diciembre de 1913 se crea la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nos vamos al año 1913 y 12 bancos crean lo que es el centro neurálgico del dólar mundial, el control de la moneda que ha servido para todos los pagos internacionales en el comercio mundial. Se llama Reserva Federal de los Estados Unidos, pero es una entidad privada. Es la unión, la fusión de los bancos privados de los Estados Unidos que controlan la moneda y el comercio internacional. Después de este paso, de este primer paso de estructura, creado conforme a las ideas de Adam Smith, las ideas económicas del liberalismo, del capitalismo económico, pues nos vamos entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se crean los acuerdos de Bretton Woods. En estos acuerdos, en los que participó ya la Reserva Federal, esa asociación privada de bancos privados, se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
responsables directos del expolio y saqueo de lo que se dio en llamar países pobres tercer mundo, y del segundo mundo, porque no pudieron, pero sí pudieron también, sí, bueno, es más largo de explicar, con lo que era el bloque soviético. El segundo mundo. El primer mundo, el mundo capitalista, que se considera libre. Bien, se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son unas superestructuras de bancos privados a nivel mundial, una superestructura de bancos privados a nivel mundial, que han saqueado, robado, creado guerras, creado todo tipo de situaciones, y eso que se haya dado en llamar la deuda impagable. Todo tipo de situaciones terribles para la vida de los seres humanos allá donde intervinieron, crearon ricos y multiplicaron los pobres. Esa es la función del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional: prestar, pero prestar un dinero que acaba creando una clase social de ricos y una clase social de pobres, ¿vale? Con todas las prácticas acumuladas, con esa ideología liberal capitalista, hasta entonces se llamaban así, hubo varias escuelas, la escuela austríaca de Hayek, Friedrich von Hayek, y la escuela de Chicago, de Milton Friedman, los Chicago Boys, muy conocidos en América Latina, los Chicago Boys, en los golpes de Chile, en los golpes de Argentina, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Stroessner en Uruguay, en Paraguay, en fin, todo ese patio trasero de los Estados Unidos, esa doctrina del patio trasero de los Estados Unidos, ¿vale? Avanzando, tras esta creación de los acuerdos de Bretton Woods, llegamos al año 1989, se produce lo que es una serie de reuniones a alto nivel de todos estos señores, y se crea, o se da, lo que se da en llamar, lo que dio en llamar un economista, el Consenso de Washington, donde se establecen las reformas estructurales, esas recetas que ahora dejan a Navantia. Otra vez vino la reforma estructural de Felipe González, saqueando y desmantelando la industria pesada del reino feudal de las Españas, cumpliendo con los 10 mandamientos del Consenso de Washington, de estas reformas estructurales, que son 10 mandamientos, quedan fijados y establecidos para todo el mundo, para crear la macropolítica mundial, ¿vale? Todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida como los sangrantes, chorreando sangre, recortes sociales. Los recortes sociales se crearon como política, como doctrina política, en el Consenso de Washington. Tras toda la experiencia acumulada por estas escuelas de los Chicago Boys y de poner en práctica las medidas del capitalismo salvaje. Yo me he encontrado con personas que me han hablado de un capitalismo social. No existe, no ha existido jamás. El capitalismo es el mayor criminal del planeta y se ha impuesto desde el comienzo de los tiempos chorreando sangre, como conocéis esa frase. Bueno, pues no contentos, llegamos a que aquí, en Europa, nuestra Europa maravillosa, pues se crea el Tratado de Funcionamiento. Bueno,
La Unión Europea se crea con el Tratado de Roma en 1957 y ha sufrido diversos nombres a lo largo del tiempo, ha ido mutando con diferentes nombres y reformándose los diferentes tratados, 1957, 1992, 2009, finalmente el Tratado de Lisboa. Y es lo que se conoce como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se crea con los 10 como núcleo político central, es decir, como doctrina política central para llevarla a la vida de los seres humanos, de nuestras vidas cotidianas, con los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Esos 10 mandamientos son los que están impregnando todo el Tratado de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea. Y dentro de ese tratado, que tiene artículos, wow, que uno, pues como aquí cuando lees el artículo de la Constitución del trabajo, o como aquí cuando lees el artículo de la vivienda, o de la dependencia, o de las pensiones, ¿no? Que dices, joder, qué bien, cómo cuidan y cómo velan y se desvelan por nuestras vidas escribiendo estas cosas. Paja mental, paja en la que se mean y en la que se cagan todos los días. Dentro de este tratado, leeros el artículo 123, ¿vale? Poned Tratado Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 123 en vuestros buscadores. Y leeréis que se crea el Banco Central Europeo, que son, a igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, un banco privado, un gran banco privado, dotado con la capacidad de los fondos de todos los bancos centrales, de lo que aquí en un tiempo lejano fue el Banco Central de España. Bueno, pues leeros el artículo 123, que da paso a la creación del Banco Central Europeo, que también tiene unos estatutos de funcionamiento. También tiene unos estatutos, el Banco Central Europeo tiene un protocolo de funcionamiento. Si os vais a los artículos 18, habla de que el Banco Central Europeo puede realizar todo tipo de operaciones en los mercados abiertos, en los mercados de especuladores, en las bolsas, en la compra de capital riesgo, en todo el planeta. Es decir, puede hacer todo tipo de operaciones financieras en todo tipo de chiringuitos, porque en realidad es un banco privado que es a lo que se han dedicado toda la vida. Y luego os vais al artículo 21, y aquí, siguiendo la línea marcada por el artículo 123, tenéis la piedra angular de la gran estafa y robo de nuestras vidas. Porque aquí dice que los bancos centrales de las naciones, de los países adheridos al Tratado de la Unión Europea, las instituciones centrales de esos países, las instituciones públicas centrales y las instituciones locales no pueden pedir dinero al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo sí puede darle dinero a los bancos privados, al 0% de interés. Y todos los estados de la Unión Europea, todas las instituciones locales tienen que comprar o vender su deuda a los bancos privados que con el dinero prestado de los estados de la Unión Europea, que son los que han creado el Banco Central Europeo, que no lo han creado ellos, porque es un banco central privado, ¿vale? Es una cuestión de verla, leerla y pensarla, ¿vale? Entonces,
Imaginaros que dos amigos, una pareja, dos hermanos carnales que se conocen uno a otro, el uno al otro le pide dinero, ¿no? Déjame 100 pavos, déjame 100 euros, tú me dejas 100 euros. Yo tengo los 100 euros. Y ahora vuelve otra vez mi hermano, mi primo, mi tío, y me pide 50 euros. Y digo, vale, yo te voy a dejar los 50 euros del dinero que tú de los 100 euros que tú me has dejado, pero yo te dejo 50 euros, pero me lo devuelves a un 6%. Me lo devuelves a un 10%. Me lo devuelves al 2% más la prima de riesgo, del riesgo que yo corro, no vaya a ser que tú no me lo devuelvas. ¿Vale? ¿Comprendéis? Y así. Es una maquinaria, toda una superestructura que no es de hoy, no ha sido creada hoy, se empezó. Lo que hoy estamos viviendo, el robo literal de nuestras vidas, se empezó a crear en 1913. Esto es pensar a lo largo. Esto es pensar a futuro. ¿Cómo piensan? Cuando yo en todos mis vídeos hablo de lo que vosotros conocéis y vosotras conocéis como representantes públicos y autoridades del Estado, le llamamos lacayos, hijos de perra, repugnantes, despreciables, asquerosos y vomitivos, lo son. Porque son los que sostienen y han permitido, son los que han firmado todo esto. Esto sí que es alta traición a todos los seres humanos del planeta. Esto sí es alta traición. Alta traición a la vida, a la propia identidad nacional, que tanto a las patrias individuales. Aquí os lo dejo para que podáis verlo, para que lo investiguéis, para que lo busquéis. Eso que está diciendo ahora Pablo Casado es el lacayo de la banca privada internacional y de los mercados financieros, al igual que lo son todos los representantes políticos prácticamente de todo el planeta. Hay muy poquitos que rompen esa regla. Otra cosa, hay, creo que son más de 80 países no alineados. Otra cosa, de ahí todo el ataque a las Naciones Unidas y a la Carta de los Derechos Humanos de 1948. Fijaros si son listos. 1913. Acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se creó antes de haber terminado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Porque la Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial. Toda esta superestructura es la que se ha ido creando década a década, paso a paso, afianzándose, solidificándose, al punto que todos los tratados y leyes jurídicas ponen como sagrado y por encima de la vida de todos los seres humanos eso que ahora dan en llamar la seguridad jurídica de las grandes empresas, de los grandes negocios. Eso que dan en llamar la seguridad jurídica, pero no la seguridad jurídica de nuestras vidas, no la seguridad jurídica de la aplicación efectiva de los derechos humanos, no la seguridad jurídica de la firme aplicación en nuestras vidas de los artículos de la Constitución que hacen referencia al trabajo, la vivienda, la salud, la dependencia, la jubilación, no. Y ahora nos venden a todas de que no hay dinero para la jubilación. En el momento donde la humanidad es capaz de crear
tanta riqueza como jamás se ha creado, con una tecnología que jamás ha tenido en sus manos, para crear riqueza, para multiplicar las producciones de alimento de tal manera que hoy se está produciendo 2,5 veces la cantidad de alimento para sostener la vida. Así se desperdicia y se tiran tantos alimentos al mismo tiempo que más de 1.200 millones de seres humanos no pueden comer todos los días. Para que seáis conscientes de los criminales, psicópatas, asesinos, de lo que algunas pensadoras y algunos pensadores han dado en llamar los tiempos de las necropolíticas, de las políticas de muerte. Si queréis buscar la alta traición de todos esos patriotas que os sirven, que dicen que os sirven, que velan por vuestros intereses, que lo que buscan es el interés general, aquí lo tenéis. Esto es lo que ellos sostienen. Salud y anarquía. Y buen día para todas y todos. La verdad os hará libres, dijo un anarquista de hace 2000 años. La verdad os hará libres.